clase hablábamos un poco sobre lo que es el territorio, qué debemos entender por territorio. Y ahora vamos a ver lo que trata esta otra, este otro elemento clave que es el área económica. Dice que la economía es un factor importante dentro del espacio local. Para ello, se diversifican una serie de actividades que permiten generar mercado, pero a la vez crear actividades productivas, extractivas y de servicios donde los agentes económicos generan riqueza. Solo una pregunta genérica. ¿Qué es mercado, señores jóvenes? ¿Qué entendemos nosotros por mercado? Yo creo, licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Que, bueno, mercado es como, bueno, como quien, como el mejor postor, ¿verdad? Que está y están viendo lo que es el capital, ¿verdad? Entonces, para mí, el mercado tiene que ver con lo que es el capital un montón de estrategias que tiene que haber para que haya realmente un mercado favorable y un mercado que sea eficiente. Sí. Marta. Bueno, considero que es donde hay movimiento de comercio, venta y compra, de donde se mueve la economía. Muy bien. ¿Ondina? Sí, muy bien. Finalmente, hemos estado hablando de un concepto general de mercado. El mercado no es otra cosa más un lugar donde las personas interactúan, donde interactúan los compradores y los vendedores. Es la característica principal de un mercado. Y ustedes se van a dar cuenta que en las sociedades los mercados son diferentes. No existe un solo mercado. Es decir, no solo existe el mercado donde venden, como dice Ondina, las verduras, las frutas, o no solamente existe el mercado donde venden la ropa también, sino que hay diversos mercados, ¿verdad? Está el mercado de capitales, donde la gente llega y adquiere recursos financieros para poder echar a andar sus proyectos, o está el mercado de mano de obra, donde las personas andan en busca de un empleo y andan buscando a un oferente, ¿verdad? De que los contrate como mano de obra. Es decir, los mercados son diferentes, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico, como bien lo han dicho ustedes, son aquellas actividades, dice, productivas, y ya lo dijo Ondina, ¿verdad? Pueden ser productivas de productos como tal o de servicios. Es decir, se pueden adquirir cualquiera de los dos y esto sirve para generar riqueza. Entonces, el tema económico entonces está ligado a los temas de los diversos mercados, ¿verdad? En los que se convergen. Dice, motivo por el cual concebimos que el aspecto económico dentro de lo local y como gestión estratégica es importante a ser incorporado, ya que de esa manera va a generar estabilidad, crecimiento, mejoras y sobre todo calidad de vida a sus pobladores. Es decir, va a generar el famoso desarrollo económico local. Pero es claro entonces que el factor económico o el sector de la economía en una localidad es fundamental, porque ya lo dice claramente, ¿verdad? Esto genera estabilidad, esto genera crecimiento, esto genera mejor calidad de vida y lo más importante, el tan anhelado, ¿verdad? Desarrollo local, que es lo que estamos abordando nosotros en esta clase.
hablar del desarrollo que obtiene una comunidad. Y dice entonces, siguiendo con el texto, en el ámbito económico dice, por lo tanto pensamos que el desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio estructural, que mediante la utilización del potencial del desarrollo existe en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o de una región. Y él dice, cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. Y aquí me quiero parar por un momento, solo me quiero quedar con este primer párrafo que dice, el desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio estructural. Muy bien, el proceso del crecimiento, como lo han mencionado ustedes, el crecimiento no es otra cosa más que la dinámica económica. Es decir, cuánto se mueve la economía de un local, de una localidad, de una comunidad, cuántas operaciones, cuántas transacciones se hacen, cuántas operaciones comerciales se hacen. Y de esa misma manera se va observando un cambio estructural. Y lo voy a poner así de claro, como lo mencionaba, creo que Ondina. Ondina nos decía que cuando ella buscó el dato del índice del desarrollo humano, estaba en 0.67 y pasados 20 años apenas ha crecido en 0.068. Eso básicamente lo que nos dice es que el crecimiento ha sido muy lento y no hay un cambio estructural. ¿Qué es el cambio estructural? El cambio estructural es como cuando usted va a un lugar, como cuando usted va a una ciudad o usted va a una comunidad y a los años usted regresa y se da cuenta que hay un cambio, que mira más prosperidad, que ahora mira más comercios, que ahora mira que hay más estructuras, que hay más edificaciones. Bueno, a ese cambio estructural se refiere este párrafo. El cambio estructural es el cambio físico del lugar. Se nota el desarrollo, ¿verdad? Digamos, el comerciante que le esté yendo muy bien en sus ventas, probablemente va a ampliar el negocio, lo va a hacer más grande, va a tener más inventario. Ese es el cambio estructural. Y el crecimiento es la dinámica, ¿verdad? Es esa posibilidad de que existan más negocios, de que se hagan más operaciones, y eso hace entonces que el dinero rote más rápido, y eso entonces va generando todo ese cambio en la estructura productiva y en la estructura de los diversos sectores, ¿verdad? Ya las personas, digamos, las personas como tal, en la medida que tienen un buen negocio, que les esté yendo bien, incluso cambian hasta su forma de vestir, cambian hasta de vehículos, si en algún momento tenían un vehículo de trabajo, pues tienen otro, su mismo local incluso cambia también. Entonces, a eso se refiere. Así se percibe, fíjense que, y eso lo va a ver usted aquí en Tegucigalpa. Aquí lo único más que tenemos aquí en Tegucigalpa es que hay unos descontrastes, porque usted se va a la periferia de Tegucigalpa y lo que encuentra es pobreza. Muchas casas que no son de materiales, muchas casas que son de maderas, construidas en lugares que son de alto riesgo. Mientras que si usted se viene al centro de Tegucigalpa va a encontrar unas grandes torres ahora, unos grandes edificios. Entonces hay un descontraste, ¿verdad? Ese cambio estructural se da, un cambio estructural, pero solo en unas zonas, en un sector nada más, ¿verdad? Entonces, el cambio estructural en una economía debería ser completa, ¿verdad? Digamos, el que es pobre probablemente seguirá siendo pobre, pero seguirá siendo menos pobre. Es decir, vive en una casa humilde, vive en una casa sencilla, pero ya no es tan pobre, ya ahora tiene ya servicios que antes no tenía. Entonces, a ese es el cambio estructural del cual estamos hablando. Entonces, dice que esto contribuye a elevar el desarrollo en el territorio y por tal razón también eleva el nivel de bienestar de la población. Dice que cuando la población, entonces, cuando la comunidad es capaz de liderar estos procesos de cambio estructural, nos encontramos, dice, ante un proceso
de desarrollo local endógeno. Lo que hemos venido mencionando, el desarrollo local endógeno es desde adentro, es la misma comunidad, es la misma economía, es la misma población que vive en esa comunidad. Entonces dice, sigo leyendo, la hipótesis la hipótesis de partida es que las localidades y los territorios tienen un conjunto de recursos. ¿Qué tipo de recursos estamos hablando? De recursos económicos, de recursos humanos, de recursos institucionales, de recursos culturales. Y además de eso tenemos una economía de escala, no explotado, que constituye su potencial de desarrollo. Dice que cada localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructura, un sistema social y político, y una tradición y cultura sobre las cuales se articulan los procesos del desarrollo económico. Pero miren lo que dice este párrafo, ¿verdad? Primero, nos menciona los tipos de recursos que hay en una localidad. Es claro, jóvenes, que ustedes pueden ir a cualquier municipio que se les ocurra, ya sea categoría A, B o C o D, y se van a dar cuenta que estos recursos existen en todos lados. Hay recursos económicos, hay recursos humanos, hay recursos institucionales y hay recursos culturales. La diferencia es que cada uno de ellos tiene una potencialidad diferente porque no están debidamente desarrollados. Probablemente los recursos económicos en un municipio categoría D son más escasos, pero siempre hay recursos. De que existen, existen. Sí hay recursos. No podemos decir que no hay. Humanos, sí. En muchas ocasiones, uno de los problemas con el recurso humano en comunidades así, de esas categorías C y D, es que no existe mucha mano de obra especializada. Y se los comento porque a mí me ha tocado buscar profesionales, digamos, con un universitario en ciertos municipios y no existen personas así con nivel universitario. No hay. Entonces, sí existen los recursos, pero no están a veces tan especializados o no son tan avanzados, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el tema institucional, que no muchas las instituciones tienen presencia en un lugar. Y lo cultural, la misma historia. Todos los municipios donde usted vaya tienen cultura, tienen gastronomías especiales, tienen hábitos, tienen eventos, actividades que son propios de la comunidad. Y luego viene un concepto que dice economía de escala. ¿Alguien sabe qué es economía de escala, jóvenes? Si ha escuchado hablar de ese concepto. Jóvenes. ¿Alguien ha escuchado hablar en alguna ocasión de economía de escala? Bueno, lo que yo tengo entendido que es una reducción de los costos de producción consecutivos al incremento de la producción. Sí, muy bien, Ondina, pero en palabras más sencillas, la economía de escala es la posibilidad que yo tengo de reducir los costos porque tengo una mayor capacidad de producción. Es decir, lo voy a poner en este plano. No es lo mismo, digamos, que usted va a los costos, digamos, del negocio de un mercadito que usted vive, que usted tiene cerca de la casa, a los costos que tiene, digamos, supermercados La Colonia. Bueno, ¿en qué sentido? Porque supermercados la Colonia, cuando compra un inventario, cuando compra una mercadería, tiene la capacidad de comprar para todas las tiendas a nivel nacional. Entonces tiene capacidad de negociar mejores precios, de negociar mejores descuentos. Entonces eso hace que su costo operativo sea más bajo. ¿Por qué razón? Porque el tamaño de la empresa le ayuda a obtener precios y costos
mucho más bajos de los que puede obtener un empresariado mucho más pequeño. Entonces, la economía de escala es eso, por eso se llama economía de escala. Todo dependerá el tamaño de la operación que se lleva a cabo para poder entonces de esa manera reducir costos por el hecho de que puede tener una mayor capacidad de manejar precios o costos mucho más baratos por lo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque imagínense la colonia cada vez que sale a comprar un inventario de café, digamos. Estamos hablando de que le ha de comprar miles y miles de libras. Entonces, el que le vende café a la colonia le va a dar un descuento muy especial porque cada vez que le compra por lo menos 5,000 libras, pues 10,000 libras, 40,000 libras. Entonces, versus lo que le va a comprar el mini super de la esquina que le puede llegar a comprar 200 libras a lo mejor. Entonces, ahí se manejan precios diferenciados. Entonces, a eso se le llama economía de escala, que el negocio o la operación, digamos, comercial, ya sea para bienes o para servicios, cambia dependiendo del tamaño del negocio, dependiendo la escala del negocio. Así se pueden obtener economías. No sé si queda claro el concepto, jóvenes. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, sigo leyendo. Dice, en un momento histórico concreto y por iniciativa propia, una ciudad, una comarca, una región, una comunidad o una aldea puede emprender nuevos proyectos que le permitirán iniciar la senda del desarrollo competitivo y continuar en ella. La condición necesaria para que aumente el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de generar economías de escala mediante la utilización de recursos disponibles y la introducción de la innovación. Pero aquí ya estamos hablando de dos elementos nuevos. Y voy a repasar nuevamente el concepto, ¿verdad? Porque dice, en un momento histórico concreto y por iniciativa de una ciudad, pueden emprenderse nuevos proyectos que le permitan iniciar la senda del desarrollo competitivo. Aquí viene algo. Fíjense que en una región, les voy a poner ahí un ejemplo. Cada vez que un productor, digamos, un productor de maíz, si un productor de maíz tiene que costear el valor del maíz, el valor del abono, el valor de todos los insumos que necesita para producir frijoles o maíz o arroz, significa entonces que lo va a adquirir, va a ir a, digamos, en este caso, a una tienda, ¿cómo le llaman a estas tiendas? Que venden fertilizantes y todo eso. Agrocomerciales. Correcto, a una agrocomercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ir a comprar probablemente un medio saco de urea, un medio saco de abono, o sea, no va a comprar una cantidad grande. Pero muy diferente sería, imagínese, si usted estuviera impulsando, digamos, un plan de desarrollo local y usted le dice al señor alcalde, mire, señor alcalde, en vez de que los productores vengan a comprar minorías al agrocomercial, mejor hagamos algo. La alcaldía mejor le va a comprar al distribuidor, le va a comprar una cantidad mayor, le va a comprar un lote, le va a comprar un contenedor completo y así va a poder obtener un buen descuento y la misma alcaldía se lo va a vender a los productores. No es que se lo va a regalar, pero le va a trasladar el descuento que pudo obtener. Entonces, y ese fenómeno ya lo vivimos. Yo recuerdo que en mi caso nosotros administrábamos el fideicomiso del ICAFE, del Instituto Hondureño del Café, y lo que el ICAFE hizo en una ocasión fue que, imagínense, compró todo el abono que los productores utilizaban a nivel nacional. En vez de estarlo comprando cada productor, ¿verdad? En una agrocomercial, lo que hizo el ICAFE es que mejor el ICAFE lo compró. Es más, el ICAFE hizo una compra internacional, hizo una licitación internacional para comprar un lote tan grande de fertilizantes que obtuvo excelentes precios. Y aún encima de eso, vino el ICAFE y se lo dio al crédito a los productores, y cuando los productores entonces
empezaron a vender su cosecha y que se les retiene el café, de la misma retención se pagaron los abonos. Entonces, esos son esquemas que permiten apoyar a los productores, en este caso, permite apoyar las actividades económicas a través, dice, de la generación de economía de escala mediante esquemas innovadores. Entonces, jóvenes, al final, aquí vamos aterrizando nosotros de lo que trata el plan de desarrollo local. Se trata de que usted innove procesos que le permitan a la población producir de mejor manera, más barato, como dice aquí, generando economías de escala y ante todo entonces le queda más dinero al productor y al momento de vender ahí su cosecha le van a quedar más ganancias. Y la alcaldía no perdió nada. La alcaldía lo único que hizo fue involucrarse en un esquema de adquisición de un lote más grande de fertilizantes para que ya no venga el productor, para que los 2,000 productores que están en todas las aldeas, en vez de venir cada uno por uno a la agrocomercial, mejor viene la alcaldía y la alcaldía se lo vende, le vende el mismo abono, le vende el mismo insumo agrícola, pero a un precio mucho más barato. Probablemente la alcaldía lo único que le va a cargar es el costo administrativo, que es un costo bastante bajo, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente lo va a encontrar mucho más barato en la alcaldía que en la agrocomercial. Probablemente a la agrocomercial no le va a gustar el esquema, ¿verdad? Porque le está quitando el mercado. Pero al final estas son las decisiones, son los esquemas innovadores en los cuales se debe pensar cuando usted está queriendo impulsar, digamos, una actividad económica dentro de una comunidad. Las mismas entidades, las mismas instituciones que están ahí en el medio pueden apoyar este tipo de iniciativas. Y nadie habló de regalar, jóvenes. Nadie habló de que la alcaldía tiene que sacrificar presupuesto, porque el dinero que la alcaldía va a utilizar para eso, hasta prestado lo puede conseguir. Si no lo tiene presupuestariamente, entonces lo puede utilizar recursos del municipio y después cuando el productor venga y le pague, entonces ahí va a recuperar el dinero. Entonces, son esquemas bien interesantes como un ejemplo porque de eso se trata esto. Se trata de innovar, de generar mayor apoyo, ¿verdad? Y luego para ir concluyendo con este párrafo dice, para ello dice, es importante indicar que lo económico no está desligado de lo social. Por el contrario, se encuentran íntimamente relacionados. Se dice que el desarrollo depende de las relaciones sociales y económicas que se organizan en las distintas dimensiones espaciales, pero que se hacen tangibles en la dimensión local donde viven las personas. La mayor parte de la vida cotidiana de los habitantes de un país transcurre en territorios pequeños. Generalmente no requieren desplazarse dentro del territorio nacional o dentro de sus departamentos. Ni siquiera necesitan ir al interior de sus provincias para realizar sus principales actividades. Cada persona vive en una localidad específica, con lo cual a menudo se identifica porque existe una sociedad local a la cual pertenece. Y fíjense que este tema de lo social interactuando con lo económico es cierto. En esas comunidades, en esos municipios, la gente se conoce. Ahí la gente sabe quién es el que no es pagador, el que sí paga y el que no paga. Ahí sabe bien quién es el picarito y quién es el honrado. Ahí usted sabe quién es el trabajador y quién es el holgazán. Entonces, todas esas cosas permiten que esas relaciones, ¿verdad? Es por ello que no sé si ustedes han visto, pues, si alguno de ustedes ha vivido o vive o está ligado a la vida particular en una comunidad, que hay personas que todavía son personas que tienen palabra, ¿verdad? Que llegan donde alguien, donde un amigo, donde un familiar a que les haga un favor o que les preste algo o que necesitan algo y esa persona se lo facilita sin firmar documentos, sin nada, ¿verdad? En lo que existe la palabra. ¿Por qué razón? Porque ya se conocen, porque esa relación social que ya llevan hace mucho tiempo les permite poder también a la vez establecer algunas relaciones económicas. Ustedes se van a dar cuenta que en esas comunidades el tema de los préstamos, el tema de las obligaciones,
se maneja con menos formalismo que en las ciudades. ¿Pero por qué razón? Porque las relaciones sociales permiten conocer a las personas y saben a quién no le pueden prestar, saben a quién no le pueden fiar, como decimos nosotros. Entonces, este es un tema bien interesante porque lo social y lo económico, como dice el material, sí está ligado. Bueno, y ahora vamos con el otro ítem, que es el de sociedad. Dice, como ya hemos mencionado, dice, en las líneas anteriores, dentro de un espacio local encontramos a una sociedad ávida de deseo de superación. Y así como también se encuentra en una lucha permanente a fin de mejorar su calidad y sus condiciones de vida. Pero volvemos a lo que estamos mencionando, a lo que mencionó, a lo que comentó en su momento Ondina. ¿Será cierto que la gente estará ávida de desarrollo? Porque depende mucho de sus líderes. Yo les mencioné ahorita el papel, digamos, en una relación de una municipalidad. Una municipalidad puede apoyar muchas cosas. Y voy a seguir insistiendo, no necesita regalar el dinero, no necesita regalar las cosas. Solo con implementar ideas innovadoras puede permitir que muchas actividades productivas se desarrollen en la comunidad de mejor manera, a costos más bajos y de manera mucho más eficiente y mucho más productiva. Entonces, depende de la institucionalidad, de los recursos que hay en la región o en la comunidad o en el municipio, depende mucho este tan anhelado desarrollo, porque el desarrollo no llega solo, el desarrollo hay que promoverlo. Y todos estos recursos de los que hemos hablado, que están presentes, ¿verdad? En una comunidad, hablábamos de los recursos económicos, de los recursos humanos, de los recursos institucionales, de los recursos culturales. Todos esos tienen que converger, todos esos tienen que combinarse para poder generar más desarrollo y más riqueza. Dicho de otra forma, dice entonces, una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, pero el cual es capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados. Obviamente lo que estamos mencionando, muchas de las actividades productivas que se llevan a cabo en un municipio, mucho de lo que se produce se queda ahí en la comunidad. No es mucho lo que sale. Entonces, todo eso genera lo que estamos hablando, ¿verdad? Un mercado interno, una actividad económica dentro de lo que es el territorio, pero todo esto visto desde la óptica de la sociedad, de esas relaciones, ¿verdad? Que existen entre todos los miembros de una comunidad para sacarla adelante. Y ya para terminar este párrafo dice, la sociedad, dice, lo debemos entender como un proceso de interrelación entre seres humanos que se unen para intercambiar una serie de cosas que les permite generar sinergia y empatía. Jóvenes, ¿qué es sinergia? ¿Ya han escuchado esa palabra? Sinergia. Yo creo que es como asociado a las energías. Sí, pero más allá, un concepto Como mucho más puntual. converger y bueno, siempre he escuchado que dicen unir esas sinergias, ¿verdad? Sí, pero quiero que conjunto de quedemos con un varios- concepto. Cecia, siempre levanten la mano, jóvenes. Es la función que crean entre varias, como un conjunto de personas para crear algún proyecto. Sí, muy bien. La sinergia es eso. Fíjense que yo parto del principio de lo que dicen los físicos. Los físicos dicen que el mundo es energía. Nosotros somos energía. Los humanos, las cosas, todo es energía, todo absolutamente es energía. Entonces, es lo que dice es lo que nos dice Glenda, ¿verdad? Al final es la combinación de todas esas energías, de todas esas personas que se involucran en una actividad común, llevan un objetivo en común. Entonces, por eso se llaman sinergias, porque son energías que se fusionan, que se unen
que trabajen internamente, que trabajan conjuntamente a fin de obtener y de alcanzar un objetivo. Por eso se llama sinergias. Es al interior, ¿verdad? Sinergias, o sea, son las energías combinadas, suyas, mías, de los demás, y que van en una sola dirección. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Este tema de las sinergias. Y hoy estábamos hablando también de un concepto que es muy importante, la empatía. ¿Qué es la empatía, jóvenes? Y ponerse en lugar de otras personas. Ondina. Bueno, yo lo entiendo como tratar de, bueno, como lo decía la compañera, ponerse en el lugar de las demás personas, pero aparte de eso es como intentar, como decirlo así, cómo me sentía yo si estoy en la situación de esa persona, o como tratar de poner en perspectiva la situación que está viviendo esa persona a mi realidad y no hacerlo así como, por ejemplo, en el caso de que a veces opinamos sobre un tema desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros vivimos, y a veces no es bueno opinar desde esa parte, porque no sabemos qué lucha puede tener una comunidad. Sí, muy bien. Creo que el concepto de empatía lo han dicho en un concepto que es bien popular, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro. Porque lo que dice Ondina, al final es entender a esa persona. O sea, debemos comprender que las personas, bueno, digamos, cuando usted trabaja en un local, cuando usted trabaja en una empresa, en un negocio, y llega un cliente, debe comprender que esa persona no llega ni a visitarlo, no es que llega ni a saludarlo, sino que algo necesita. Necesita un bien, un servicio, necesita que se le resuelva un problema. Entonces, a eso se refiere. La empatía es, como bien lo han dicho ustedes, ponerse en los zapatos del otro, entender a la otra persona con la cual usted se relaciona. Entonces, no pueden haber sinergias sin empatía. Porque la empatía finalmente lo que hace es identificarnos con los demás, con los demás, con el resto del grupo en el cual usted está, porque usted está aportando su energía, su compañero está aportando su energía, su esfuerzo, y entonces si usted no tiene empatía con esa persona, o sea, ¿por qué la empatía es importante? Porque una vez que usted alcance el objetivo, aun y cuando su compañero o sus demás compañeros del grupo no lo han alcanzado, a usted no le va a interesar. Pero la empatía de eso se trata. Si están trabajando conjuntamente para alcanzar ahí un objetivo y finalmente ese objetivo no lo han logrado todos, bueno, pero aun y cuando usted ya lo logró, usted debe seguir luchando porque la empatía debe llevarlo al punto en el cual usted seguirá luchando por el bien, el beneficio y el bienestar de sus compañeros, aun y cuando usted ya lo alcanzó. Porque si no, entonces pueden haber sinergias, pero no necesariamente con empatía, y eso no puede existir. O sea, tenemos que luchar por la causa de todos y por la mía personal a la vez. Entonces, no puede ser indiferente usted en ese sentido. Muy bien. Y luego dice, tenemos el último ítem, que es el de identidad. Y para eso, pues voy a citar, ¿verdad?, a uno de los escritores que participa en este material, que dice José Arocena, ¿sí? Creo que no está compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo ahorita. Si me confirman, si lo ven. Sí. Ahorita sí. Muy bien. Muy bien. Dice el ítem de identidad, dice José Arocena, que él nos describe, dice, la afirmación de una identidad local se basa en reconocerse en una historia colectiva. Todos los componentes de esa identidad solamente se explican si se percibe la existencia de una historia viviente en cada uno de los habitantes de la sociedad local. Ahora bien, dice, este reconocerse en la historia no tiene sentido
si es para quedarse en una mirada nostálgica hacia el pasado. Solo adquieren toda su potencialidad cuando la fuerza de esta carga histórica provoca interrogantes sobre el presente y sobre el proyecto. La identidad se convierte en una palanca del desarrollo cuando llega a descubrir la posibilidad de actuar. Fíjese que eso me hace a mí trasladarse y sigo leyendo, aquí repasando el concepto, dice, la afirmación de una entidad local se basa en reconocerse en una historia colectiva. Miren esas personas que vienen de esos grupos indígenas, digamos, los lencas, por decirlo así. Ellos al final tienen su propia identidad. Y lo más interesante, esa misma identidad, como lo dice aquí el material, al final esa misma identidad se convierte en una palanca del desarrollo. Porque si ustedes se dan cuenta, los lencas lo que nos venden finalmente es su cultura. Lo que nos venden finalmente es su arte, lo que ellos producen, lo que ellos hacen. O sea, no renuncian ellos a su ser. Reconocen ellos su historia colectiva, de dónde vienen, quiénes son ellos. Pero lo más interesante, esa identidad propia de la cual ellos están empoderados les permite convertirlo en la palanca del desarrollo. Por eso es que la identidad es necesaria. Y muchos dicen por ahí, y no sé qué opinan ustedes, que el hondureño carece de identidad en una generalidad. Porque vamos a otros países, cuando nos trasladamos a vivir a otros países, parece que nos olvidamos de nuestras costumbres, de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia. Nos olvidamos de todo eso y rápidamente copiamos otras identidades y nos adaptamos a otras identidades, cosas que a veces no pasa con muchos grupos que hay aquí en este país. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Creen ustedes que tenemos identidad o no, Glenda? Fíjese, licenciado, que justo nosotras en la red, creo que es parte de que nosotras no hemos crecido así como que tanto. Crecemos, ¿verdad? A medida las compañeras tienen una identidad, se asumen como sujetas políticas y como trabajadoras domésticas, porque en su mayoría, bueno, si vienen de Santa Ana, dicen que vienen a trabajar en tiendas. Y vienen a realizar trabajo doméstico, les da pena decir que hacen trabajo doméstico. Entonces, ¿por qué no lo toman como un trabajo, sino como tan naturalizado? Y como que también la gente, lejos de que sea un trabajo, pues te están haciendo como un favor en contratarte y pagarte porque realices ese trabajo. Entonces, cuando nos asumimos como sujetas políticas es que tenemos identidad. Y lo que el ejemplo que usted decía, conozco mucha gente que se van 3 meses y vienen hablando qué coño, que no sé qué, ya se les pega otra cosa. Entonces realmente es bastante triste que los procesos pasen por la gente, ¿verdad? Pero no por la piel, y parte también de la empatía y de un montón de cosas que van ahí juntas, ¿verdad? Eso considero yo. Perdón, pero hay una pregunta para todo el grupo, pero ya esta pregunta es para Rodolfo. Rodolfo, ¿el hondureño tendrá identidad o no tendrá identidad? Sí, Lick, sí tiene identidad. Estando en Honduras, porque a veces perdemos como dice la compañera, vamos a otro país y ya perdemos el hondureñismo, ya salimos con otro idioma, o quizás mezclando otro tipo de palabras que no vienen al caso con nuestras costumbres y idioma. Cecia. Eh,
tenemos una identidad, simplemente que no la reconocemos, porque normalmente la cultura de nosotros es optar por modas de los que vienen de las grandes potencias. No tenemos como lo propio, como decir en Ecuador. La gente se viste con sus trajes, tienen su gastronomía, se enorgullecen de lo que son, pues mientras aquí como que nos avergüenza de lo que somos. Entonces optamos porque, como por ejemplo ese mentado sueño americano, todo lo toman de allá, o ahora como se han venido las modas también de Corea. Entonces no hay una identidad, la hay, simplemente que no la tomamos como propia. Tania. Sí, licenciado, la verdad que yo relaciono la palabra identidad no solo con el estar en Honduras, no estar en Honduras, vestir o no vestir, ¿verdad? Sino en el actuar que tenemos los individuos en el día a día. Y sí considero que los hondureños tenemos deficiencia de identidad. Somos bien influenciables por otras personas. Solo veamos en actos de corrupción. La gente no nació corrupta, ¿verdad? En algún momento de la vida alguien le ofreció hacer algo y ahí hay una pérdida de valores. Se pierden los objetivos de la vida de cada uno y para mí eso es pérdida de identidad. Sí, de acuerdo. Pero sí, ¿qué es lo que sucede? El tema de la identidad generalmente en otros países es promovido por el mismo gobierno, por el mismo Estado. ¿Por qué razón? Porque la identidad hace que usted se apropie de su propia creencia, de su propia cultura. No estamos rechazando nosotros, como nos explicaba Glenda, ¿verdad? Que hay personas que incluso se pueden llegar a avergonzar de ciertas situaciones propias de nuestro país cuando no debería ser así, sino que deberíamos sentirnos orgullosos, pues, de muchas cosas. Lastimosamente, muchas cosas que sobresalen en el país hacia el mundo no son cosas buenas, ¿verdad? Somos conocidos por un país gobernado por un narcoestado, somos un país conocido por corrupción, pero también hay cosas buenas. O sea, el país tiene mucha gente que destaca en muchos sentidos. Pero más allá del destacar, estamos hablando de eso, ¿verdad? De esa identidad, del sentirnos hondureños, del sentirnos, porque el material, fíjese que lo dice claramente, ¿verdad? Que la identidad se basa en reconocer nuestra historia colectiva, de dónde venimos, ¿verdad? Fíjese que hace poco estaba yo leyendo un poquito sobre el tema que tiene que ver. Ustedes saben que Honduras hace mucho tiempo se le conocía como la nación bananera, ¿verdad? Todos creo que conocen esa historia. Pero al final hay muchos que verán eso como algo defectuoso. Pero lo que pasa es que es una realidad. Y la actividad bananera en este país es tan significativa en todo sentido que le permitió a muchas personas salir de la pobreza realmente, porque trabajaron, es cierto, trabajaron en un esquema rudo, ¿verdad? Sin derechos laborales, realmente, o sea, en condiciones que probablemente hoy yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala virtual probablemente hubiéramos aceptado ni estaríamos dispuestos a trabajar. Pero gracias al esfuerzo de esas personas, yo siempre he dicho, gracias a esas personas que en 1954 se fajaron y dijeron, señores, vamos a montar una huelga, ahora gozamos de muchos derechos. Y hay muchas personas que no reparan en eso, creen que nosotros nacimos ayer y que por haber nacido hondureño usted ya nació con todos esos derechos. No, la gente tuvo que salir a la calle a pelear por todos esos derechos, por todos esos beneficios de los cuales vivimos el día de hoy. Así que nos identificamos entonces con todas esas personas porque imagínense, esa gente nunca tuvo derecho a un seguro social, ni tuvo derecho a un séptimo día libre, como lo tenemos nosotros. Entonces imagínense tantas cosas, ¿verdad? Cómo han ido cambiando, pero entonces no podemos olvidar la historia.
aunque probablemente nadie quiere identificarse con el concepto, ¿verdad?, de que somos un país bananero, o como éramos la nación bananera, pero bueno, tenemos que aspirar, entonces tenemos que ver hacia dónde queremos llevar este país, ¿verdad? Porque esa historia es esa es nuestra historia, no la podemos cambiar, no podemos obviar todo eso, ¿verdad? Todo eso que hizo esa gente, incluso hoy que es día del nacimiento de Morazán. La gente hoy es leyendo yo un poco de su historia. Morazán llegó hasta el último día de su muerte firme, ¿verdad?, en su convicción y en sus pensamientos. Entonces, eso es tener identidad, eso es saber en lo que uno cree y en lo que uno piensa, ¿verdad? Pero como alguien mencionó por acá, a veces muchos somos muy influenciables. Algunos van al extranjero y se van a vivir un tiempo allá y ya vienen hablando como mexicanos o como españoles o como argentinos, ¿verdad? Porque no se nos olvida rápidamente, ¿verdad?, nuestros orígenes, lo que nosotros tenemos, de dónde venimos. Por eso es que dice el material claramente, ¿verdad?, que la identidad se basa en reconocer la historia colectiva de la cual venimos. Y a la vez, la misma identidad se convierte en una palanca para el desarrollo. Y termino leyendo, ¿verdad?, ya para terminar. Dice, por lo tanto, consideramos, dice, que la identidad es un elemento importante dentro del espacio local, que también, dice, permite generar un desarrollo. Y para ello es importante decir que la identidad no tan solo es circunscribirse en la añoranza del pasado, sino que también a través de la historia comenzamos a recoger la identidad y la cultura para orientarlo hacia el desarrollo. Es decir, no solo ponernos a recordar y hacer remembranzas, ¿verdad?, que qué bonito ha de haber sido esa época, o qué duro fue esa época, sino que también es, como lo dice el material, de cómo la misma identidad y la misma cultura nos permite a nosotros impulsarnos, ¿verdad?, hacia el desarrollo. Y entonces dice, por lo tanto, dice, identidad y desarrollo son elementos importantes dentro de un proceso de planificación del desarrollo local, porque nos va a permitir fortalecer esa dualidad que existe. Es decir, entonces, usted no puede trabajar o construir un plan del desarrollo local sin pensar en la identidad del lugar de donde usted está elaborándolo. Usted tiene que conocer esa identidad, tiene que conocer esa cultura, tiene que conocer esa forma de pensar, porque recuerden que cada comunidad es diferente, jóvenes. A pesar de que somos hondureños todos, pero vamos de comunidad a comunidad y hay grandes diferencias, y esa identidad entonces es fundamental que la conservemos, que la promovamos, que la mantengamos. Es parte del mismo desarrollo. Y ya para terminar con esto cierro. La identidad, dice, y la cultura local son componentes esenciales del patrimonio colectivo y constituyen un potencial para el desarrollo, siendo tarea municipal su preservación y su incremento, lo que hemos estado mencionando. No avergonzarnos de nuestra identidad ni de nuestra cultura, mucho lejos de eso, es de preservarla y es de promoverla. Fíjese que cuando usted va a otros países, usted se va a dar cuenta que lo que promueven es eso. Usted va a otro lugar y lo que le hablan es de la cultura de ellos, de sus costumbres, de su gastronomía. Bueno, lo mismo tenemos que hacer, pues. Dice que las ciudades y las localidades son tales por su historia y por su cultura generada en el quehacer social durante el tiempo. Así como el origen y la gestación histórica, así como la lengua, el dialecto, las tradiciones, las fiestas, la arquitectura, las artes, las letras, los bailes, los platos típicos, la cultura emprendedora o artesanal, las formas de organizarse y participar, son todas componentes del patrimonio cultural vivo, además de ser parte vital de la identidad de las personas, de las instituciones, y la cultura es un activo importante que fomenta el intercambio, el desarrollo. Este atrae turismo y a la vez atrae recursos externos.
Muy bien, jóvenes, aquí nos quedamos. Solo voy a pasar ahí la lista del día de hoy para ponerlos en la asistencia. Marta. Presente, Lee, ¿le puedo decir algo? Claro. Algo que he visto yo en los aeropuertos, que están los souvenirs, les ponen, y es venta de parte de nuestra identidad, ¿verdad? De nuestra cultura, las artes, de Claro. hecho de madera, de tela, eso es tener, identificarse Honduras con eso estamos identificándonos, ¿verdad? Como hondureños. No estamos totalmente, nosotros vendemos nuestra cultura, sí, nosotros mostramos nuestra identificación, incluso con las comidas, también la gastronomía muy importante en muchos países, se fijan en los Estados Unidos, en muchos países, la gente dice comida catracha, hacen sus reuniones, ¿verdad? Y es famosa los nacatamales, las baleadas, que llevan la harina, ¿verdad? Y hacen sus comidas. No nosotros estamos identificados, porque yo converso con gente que está fuera del país y ellos se identifican por medio de eso, de las artes y de la comida, ¿verdad? El café es mundial. Nosotros somos un país cafetalero, ¿verdad? La venta del puro también. Entonces, esa es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Es Así parte, es. parte del desarrollo también. Y que parte del desarrollo de nuestro país. En todo caso, en cada municipio se identifican con eso. Es parte del plan de desarrollo. Que sigan los municipios, los municipales apoyando a estas personas. Bueno, ya son grandes cafetaleros, grandes comerciantes, ¿verdad? Que ellos exportan ya. Ya es muy famoso la venta del tabaco y del café. Y otros más. Solamente. No me quería quedar con eso porque digo, si estamos identificados. De acuerdo. Tania.